todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? El Luca nos trae a Yorushika con la canción Rain and Cappuccino. Un título curioso. Dice que esta canción la ha elegido más que nada porque le gusta mucho el bajo que suena en esta canción. Y Ujú. bueno, por mi parte, ya sabemos que este es el proyecto formado por Nobuna, guitarra, compositor, letrista, etcétera, y Su, que es la vocalista, que mantienen sus identidades ocultas y que, bueno, que suelen basar mucho sus letras en cuestiones literarias, en guitarras melódicas, una voz bastante melodiosa y transparente. Así que, bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden en esta ocasión. Amigos, lo que sí os voy a decir es que los músicos de apoyo son Mitsuyasu Shimozuru, Tatsuya Kitani, Masak y Tetsuya Hirahata, ¿vale? Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Bueno, pues no me extraña que le guste el bajo, que ahora hablaremos de él, ¿no? Pero Sí, la banda toca con una elegancia enorme. Nadie intenta aplastar la canción y convertirla en una exhibición técnica ni nada por el estilo. Todo está al servicio del clima, ¿no? De ese clima de lluvia, de nostalgia, de movimiento ligero, donde el groove va avanzando con suavidad, pero sin perder precisión. Me gusta la sensación que te va dando, ¿no? Los matices, cómo respiran los instrumentos, la tensión emocional. Claro, es una letra en la que, bueno, el Rey and Cappuccino habla de palabras y emociones que se han vuelto grises, como si los sentimientos se hubieran mezclado con la lluvia y con esa amargor del café, ¿no? Del cappuccino, podríamos decirlo. No es una tristeza dramática, sino una melancolía más bien elegante, recuerdos, excusas, distancia, el verano que se termina, una sí, persona que, bueno, que la persona que cuenta la historia pues intenta no olvidar y la música pues intenta reflejar todo eso. Bueno, obviamente aquí Luca, que patrocina la reacción como hemos dicho, tiene buen oído y claro, Tatsuya Kitani tiene un papel fundamental sí, con sí, el sí, bajo, está ¿no? Es un ahí. bajo potente que le ha dado ahí, es un ataque fuerte. No me he fijado bien, sonaba como slap y, y bueno, pues es un bajo con una cadencia funky y está muy chulo. En una canción tan delicada el bajo funciona casi como un suelo emocional, mantiene ahí la canción caminando pero con la elegancia, ¿no? Que permite que la voz y las guitarras respiren por encima, pero sin el bajo esta canción se viene abajo. Bueno, pues vamos a continuar.
に反射して8月のビースピー潮騒待ちぼけ海風一つで Bueno, aquí Su pues tiene una forma de cantar muy especial, no busca impresionar desde la potencia, sino desde la transparencia, una emisión muy limpia, muy ligera, muy controlada, Sí, sí, sí. respira de manera que, es decir, su respiración permite que las frases vayan fluyendo sin parecer forzadas. Y es una canción que no necesita una voz dramática en exceso, ya la letra pues va contando la historia y necesita más bien una voz que parezca recordar algo mientras intenta no romperse, que es diferente, es un matiz diferente en el estado emocional. Y lo bonito de su interpretación es cómo encaja la suavidad. No canta débil, pero canta contenida, que es Sí, diferente, ¿no? Es decir, hay sí, aire, sí, hay sí. dulzura, tiene ese punto juvenil, también una melancolía adulta, pero bueno, es como si estuviera mirando el pasado con cierta distancia. Así que está guay esta mezcla en Yorushika, que es muy habitual en ellos, melodías que pueden parecer luminosas, pero cantadas con una nostalgia que va cambiando el Sí, sí, significado. es muy típico esto en Japón, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Nos estamos dando cuenta. Muy bien. A mí me está volando mucho la cabeza el punteo de... ¿Cómo se llama este hombre? Una. Me está volando la cabeza. Porque sí, el bajo está haciendo maravillas, pero la guitarra también. Además, Hombre. se complementan los dos Sí, se y están ahí complementan. bordándolo, ¿eh? Claro, claro. No, yo lo que decía que, a ver, esta canción sin la guitarra puede sobrevivir, pero esta canción sin el bajo no puede hacerlo. Ahora, la guitarra embellece. Embellece Sí, porque está claro. todo el tiempo haciendo cositas. Sí, que parece que no es muy virtuoso, pero No, está ahí y lo estás ahí escuchando y dices, venga, y venga, y venga, y venga. hace más de lo que parece, sí. Sí, sí, correcto. Continuamos. 夏のよいな花の白さよいらめ流れる夜に遅れ誰も焦らないような花一つどっかどっかどっか胸の内側に刺してずっとおかしいんだ生き方一つ教えてほしいだけ払えるものなんて僕にはもうないけど何も答えられないなら言葉一つでもいいよわからないよ本当にわかんないんだよさあゆかより雨流れ僕らに晴らす花に溺れ君が焦ないように書く歌をどうかどうかどうか今も忘れないようにまだ一つの伝わって花一つを胸に抱いて曲がるまぶたの裏で君が焦らないようにこの歌をどうかどうか君が溢れないように Pues muy bien, porque, a ver, lo que deja esta actuación es una emoción muy concreta, ¿no? Es nostalgia sin exceso, es belleza con un puntito amargo y bueno, y una calma que no es felicidad, más bien aceptación
Y Yorushika pues tiene esa magia de hacer de ese tipo de canciones, ¿no? Que suene literaria, suene íntima, suene cinematográfica. Así que está bien. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Pues perfecto. Muchas gracias, Luca, por patrocinar la Lucas, sí. reacción. Y amigos, ya sabemos si, o ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.